Al final, las tardes son para concretar y para encarnar en nuestra diócesis concreta y en nuestras pastorales concretas lo que a la mañana don Juan María Uriarte pues va reflexionando y lo que nosotros también vamos reflexionando junto con sus reflexiones, ¿no? Entonces, creo que esta propuesta es muy acertada de cara a que no nos quedamos solamente en la lectura y en el análisis de la exhortación, sino que sepamos, pues luego esta exhortación adaptarla y encarnarla a nuestra diócesis particular y a nuestras pastorales en concreto, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido. Bueno, y hoy toca el tiempo de la pastoral familiar. También deciros que Teresa y yo vamos a estar hablando un breve espacio, poco tiempo. ¿Por qué? Porque lo que más nos interesa es el diálogo y el feedback que pueda surgir aquí entre nosotros y que este feedback y este diálogo nos ayude más todavía a concretar y a encarnar toda esta exhortación a la pastoral familiar, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que yo voy a hacer va a ser un poquito ver la pastoral familiar de nuestra diócesis a la luz de la exhortación apostólica. Y voy a hablar de 8 puntitos. 8 puntos, brevemente, y luego, si eso, dialogamos. El primer punto es, la exhortación nos invita hoy, en nuestra diócesis, a una pastoral familiar misionera. Voy a leer unos pequeños textitos de la exhortación. Número 14 dice así: la nueva evangelización se realiza fundamentalmente en 3 ámbitos. En primer lugar, mencionaremos el ámbito de la pastoral ordinaria, animada por el fuego del Espíritu para encender los corazones de los fieles que regularmente frecuentan la comunidad y que se reúnen en el día del Señor para nutrirse de su palabra y del pan de vida eterna. En segundo lugar, recordemos el ámbito de las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo. No tienen una pertenencia cordial a la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe. Finalmente, remarquemos que la evangelización está esencialmente conectada con la proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Muchos de ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la nostalgia de su rostro, aun en países de antigua tradición cristiana. Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie. No como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Bueno, yo creo que este número interpela a todas las pastorales y a la pastoral familiar también. Y creo que nos sitúa en clave o nos quiere colocar en clave de pastoral familiar misionera. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto significa, a mi manera de ver, que tenemos que pasar de una pastoral de reuniones parroquiales a una pastoral de procesos personales y familiares. La pastoral misionera no es pactar servicios religiosos, sino más bien crear vínculos y relaciones significativas. Yo creo que pasar de una pastoral de reuniones a una pastoral de procesos personales y familiares es algo que el Evangelii Gaudium nos exige hoy. Bueno, este es el primer punto que quería destacar, ¿no? O sea, la pastoral familiar misionera. Bueno, pues, unido a esto, el segundo punto que quería destacar es
el del acompañamiento espiritual a las familias. A nosotros nos parece que la pastoral misionera se va concretando y se va encauzando como con un acompañamiento personal y familiar. Nos hace falta este acompañamiento. Lo dice también el Santo Padre en el número 169, os lo leo. En una civilización paradójicamente herida de anonimato y a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. En este mundo, los ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. Aunque suene obvio, número 170, el acompañamiento espiritual debe llevar más y más a Dios, en quien podemos alcanzar la verdadera libertad. Algunos se creen libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir que se quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar siempre. Dejan de ser peregrinos y se convierten en errantes, que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte. El acompañamiento sería contraproducente si se convirtiera en una suerte de terapia que fomente este encierro de las personas en su inmanencia y deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre. Creemos que el acompañamiento familiar es otro de los retos hoy en día. Tenemos que pasar de un clero y de unos agentes de pastoral que huelen a local a un clero y unos agentes de pastoral que huelen a pañal. Tenemos que dejar de oler a despacho para pasar a oler a casa, a hogar. Porque si estamos con las familias, si hacemos acompañamientos pues con los matrimonios, con las familias, donde hay niños, pues tendremos que acercarnos a sus casas, a sus hogares, y tendremos que presentar y que mostrar esa cercanía de Cristo en sus vidas, ¿no? Tercer punto, y un poco siguiendo en la misma dinámica. Importante el tema de crear grupos de familias. Francisco también un poquito nos alerta de esto, número 64. El proceso de secularización tiende a reducir la fe y la Iglesia al ámbito de lo privado y de lo íntimo. Además, al negar toda trascendencia, ha producido una creciente deformación ética, un debilitamiento del sentido del pecado personal y social y un progresivo aumento del relativismo, que ocasionan una desorientación generalizada, especialmente en la etapa de la adolescencia y la juventud, tan vulnerables a los cambios. Hoy estamos persuadidos y convencidos de que sin un ambiente cristiano, sin un humus cristiano, sin un contexto familiar cristiano, es imposible. Es imposible, es muy difícil vivir la fe. Yo cuando hago referencia a mi recorrido personal, pues siempre digo que qué suerte tengo pues de que estos últimos años he podido vivir mi fe como algo cotidiano, como algo normal, como algo doméstico, porque en mi día a día pues comparto mi fe y comparto mi seguimiento a Jesús pues con todos vosotros y con mucha gente, ¿no? O sea, yo tengo, digamos así, creo que nosotros tenemos un humus garantizado.
un humus garantizado. Pero esto en la sociedad hoy en día es más complicado. Y creo que tenemos que ofrecer este microclima a las familias que así también lo están demandando, ¿no? O sea, porque sin comunidad, sin ambiente cristiano, es muy difícil ser cristiano. Bueno, el cuarto punto es el tema de la espiritualidad matrimonial y familiar. También desde la pastoral familiar nos parece que la vocación matrimonial y familiar no tienen que ser de un grado inferior, que no lo es, pero a veces puede parecer. La vocación familiar y matrimonial no son de segunda división. Y en ese sentido, bueno, pues creemos que la espiritualidad familiar todavía tiene mucho que aportar y mucha riqueza que ofrecer. Mucha riqueza que ofrecer. Entonces, que la espiritualidad matrimonial y familiar y que la cuestión de la vocación matrimonial y familiar sea algo pues normal, que se hable de ello, que se socialice esta espiritualidad y esta vocación. Nosotros creemos que desde aquí pues se puede aportar mucho bien también, ¿no? Otro quinto punto es el tema o la cuestión de la familia como capital social. Este término yo lo escuché por primera vez en el encuentro de familias de Milán, la familia como capital social, y me resultó muy sugerente. Muy sugerente. A este respecto, en la exhortación, el Papa nos dice esto, ¿verdad? Número 66. La familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales. En el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave porque se trata de la célula básica de la sociedad. El lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros, y donde los padres transmiten la fe a sus hijos. El matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva, que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. Pero el aporte indispensable del matrimonio a la sociedad supera el nivel de la emotividad y el de las necesidades circunstanciales de la pareja. Como enseñan los obispos franceses, no procede del sentimiento amoroso, efímero por definición, sino de la profundidad del compromiso asumido por los esposos que aceptan entrar en una unión de vida total. Bueno, cuidar y defender el valor fundamental de la familia es hoy en día imprescindible. La sociedad, pues tan individualista y tan competitiva, tan subjetivista, está afectando a lo más importante de la persona y de la sociedad, que es la familia. Y ante esta fragilidad de la familia, ante una familia afectada por el actual contexto, la pastoral familiar tiene el deber y la misión de visibilizar la familia como capital social y como bien y como valor social también, ¿no? El sexto punto, y un poquito también relacionado con esto, es la importancia de la educación afectivo-sexual inspirada en el Evangelio. Y bueno, leo también el número 67 de la exhortación. El individualismo posmoderno y globalizado favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas y que desnaturaliza los vínculos familiares.
La acción pastoral debe mostrar mejor todavía que la relación con nuestro Padre exige y alienta una comunión que sane, promueva y afiance los vínculos interpersonales. En este sentido, creo que la Iglesia puede hacer mucho para hacer pasar del mercado de la carne al paisaje de las personas. Yo creo que si nos acercamos un poco pues al ámbito escolar o al ámbito de la juventud o al ámbito incluso de la tele o de Internet, vemos que nos estamos moviendo un poquito en el mercado de la carne. Y creo que tenemos que pasar del mercado de la carne al paisaje de las personas. Tenemos que pasar de la excitación de los flujos al asombro y admiración de la interioridad del otro. Y bueno, o sea, no porque esto sea complicado o difícil vamos a dejar de hacerlo. Yo creo que la exhortación nos llama a recuperar una sociedad con verdaderas relaciones humanas, con verdaderas relaciones respetuosas, tiernas y bueno, pues a eso también nos inspira la exhortación, ¿verdad? Sexto punto, pues está aquí la cuestión de la opción preferencial por las familias pobres. Que esta cuestión sí que es una verdadera interpelación. Voy a leer el número 198 y el número 200, que a mí particularmente me han impactado mucho. Número 199. Perdón. Número 198. Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica, antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga su primera misericordia. Su primera misericordia. Esta cita es de Juan Pablo II. Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener los mismos sentimientos de Jesucristo. Y el número 200. Puesto que esta exhortación se dirige a los miembros de la Iglesia Católica, quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Son textos que realmente interpelan y nos hacen mover de la silla. Y bueno, esta opción preferencial por las familias pobres, pues también a ver cómo la concretamos. Y por último está el asunto del cuidado de la fragilidad familiar. El cuidado de la fragilidad familiar. En la exhortación, los números 209 al 216 están bajo este epígrafe. Cuidar la fragilidad. Cuidar la fragilidad. Hoy a todos nos consta que la familia, el hogar, las relaciones matrimoniales, las relaciones familiares son ámbitos donde nos encontramos con muchísima fragilidad.
con muchísimo dolor y con muchísimo sufrimiento. Y en ese sentido, bueno, pues el COF, que es el servicio que está dentro de la pastoral familiar, pues lo que quiere hacer es esto mismo, ¿no? Es cuidar la fragilidad como tarea siempre urgente y como tarea siempre necesaria en nuestros días. Y bueno, pues con estos 8 puntos nos quedamos. Luego sí que es cierto que, bueno, pues que en el diálogo podremos hablar más y dialogar más en torno a cómo poder llevar. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Teresa Martín, consagrada médico. Tengo el regalo de llevar ya 4 años viviendo destinada como miembro de la Fraternidad Seglar aquí en la diócesis de San Sebastián y trabajando mano a mano con Miquel y con todas las delegaciones, ¿no? Y las parroquias. Entonces yo voy a ir a lo concreto. Como mujer, que nos vamos a lo concreto, ¿no? A los pequeños, voy a presentar a través de este tríptico, pues, acciones que es una pequeña forma de ver qué juego tenemos en el grupo esta mañana. O sea, decía Miquel que Evangelio Gaudium es un órgano. Entonces, pero, vale, ¿órgano a qué? ¿A chica? ¿A grande? ¿A juego? ¿A pares? ¿O no tengo? Entonces, la invitación es a que cada uno podamos ver nuestras cartas, ¿no? Es decir, lo que tenemos desde la perspectiva de parroquia, movimiento, escuela, familia, y ese juego, pues, esos pares, ¿no? Es aquí cómo podemos ir haciendo entre todos para dar juego y responder a lo nuevo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué cosa se me ocurría? Que presentar de forma sencilla lo que desde como delegación presentamos, que es unas pequeñas cartas, pero que si vemos la pastoral familiar como proceso de toda una vida, ¿no? De los niños, de la preparación, del momento de la boda, de la constitución de la familia, de cuando las fragilidades de la familia, en ese proceso podemos ir colocando todo lo que falta, que es familia, parroquia, escuela. Entonces ahí ya nos va viendo, ¿no? Y cuando digo parroquia también es toda la vida que hay también, pues, en los movimientos, desde la perspectiva. Hablamos de familias que acompañan. No, sí. Familia, perdón, es la letra. Tiene poco fuste el rotulador. Sí. Solo Voy a